Bienvenidos, buenos días, son las 6 de la madrugada, 40 segundos. Atención, hasta esta madrugada hubo disturbios en Bogotá. En Suba, Kennedy y Usme, al sur de Bogotá, en donde fueron particularmente graves los actos de vandalismo y de bloqueos que se extendieron anoche. Quemaron contenedores de basura, quemaron llantas, dañaron semáforos. Se enfrentaron estos encapuchados a la policía, escudados en que era el día del paro de las manifestaciones. Son en realidad encapuchados de grupos violentos, anárquicos, que tienen relación con la primera línea. Tal vez nombre diferente, siguen siendo los mismos desordenados, los mismos protagonistas. La marcha de ayer por todo el país, que fue pobre, con sabor a fracaso, con apenas 25.000, 30.000 personas, en el mejor de los casos, en todo el país. En Bogotá, 5.000 personas. En Cali fueron 8.000. En Medellín, 3.000 personas. Lejos de ser un paro nacional o de haber sacado a las calles los millones que quería el gobierno, una demostración de la falta de músculo político del presidente Gustavo Petro, que estaba detrás del paro, detrás de la jornada de movilización y que ahora lo está negando. Así de mal le fue al presidente. Hoy intentarán repetir el panorama de miles de personas caminando para ir a trabajar, personas que quieren ir a trabajar, que es la mayoría del país, y el gobierno, sus afectos, sus sindicatos, sus organizaciones, intentando bloquear en las manifestaciones que tendrán hoy capítulo número 2. Las cifras son claras. En Bogotá, 2 millones de personas que no pudieron usar el sistema de transporte Transmilenio, el sistema de transporte popular, porque durante todo el día hubo bloqueos en diferentes momentos, en 20 de las estaciones. En Bogotá, 5.000 personas bloquearon a 2 millones. Por eso a los trabajadores les tocó desafortunadamente, con unos testimonios además muy dramáticos, caminar horas, kilómetros enteros para llegar a su sitio de trabajo, en medio de enfrentamientos, que es la primera vez que pasa, gente que se enfrentó a estos encapuchados reclamando el derecho al trabajo. Los encapuchados con el paradójico pretexto, casi un acto de cinismo, de defender la reforma laboral, impidiéndole a la gente que fuese a trabajar ayer miércoles. Pintaron grafitis en estaciones de Transmilenio, vandalizaron algunos buses, un primer día de lo que el gobierno llamó un paro que se vivió en Bogotá, en Cali, en carreteras de Santander, en Manizales, Pasto, Neiva, Cartagena, Ibagué y ciudades, algunas pocas, del Caribe colombiano. Como fue una marcha tan fría, un fracaso del paro nacional, el gobierno está intentando esta mañana desentenderse, desligarse, decir que no convocó nunca a un paro. El presidente, que le escribió a Benedetti, hablando cuando se hundió su consulta popular, que hablaron de huelga general. El presidente, que la semana pasada estuvo en Barranquilla lanzando la idea de las movilizaciones, de los cabildos abiertos. El presidente, que en televisión dijo que había convocatoria de los sindicatos que el gobierno apoyaba. Ahora el gobierno dice que no tuvo nada que ver y que quienes lo están interpretando así necesitan una clase de ciencia política. Así que todo parece, la verdad, una película de ficción. Bienvenidos, ya les voy a contar de los efectos. Está revivida la reforma laboral. Esta mañana hay duras críticas. Todavía no es cierto el texto que va a ser aprobado por la plenaria del Senado. Allí hay una puja de las que ya les voy a hablar. Hablando de cifras de inversión, el gobierno del presidente Petro está esta mañana en 2 temas. Por un lado, enfrentando la crisis de Ecopetrol, pensando en sacar a Ricardo Roa de la presidencia de Ecopetrol y nombrarlo ministro de Minas en reemplazo de Edwin Palma, que sería un enroque, una carambola, producto de la situación de crisis que hay en Ecopetrol en esta madrugada. Amanecemos con esa crisis creciente que podría llevar a la salida de Roa. Roa se reunió anoche en la Casa de Nariño con el presidente Gustavo Petro después de la revelación del polémico Otro Sí, un contrato de más de $5.800.000 que firmó Ecopetrol con una firma de abogados norteamericanos, se llama Covington & Burling, para evaluar el impacto en el valor de la empresa por los escándalos que rodean al presidente de la compañía, que es un hecho curioso, casi cínico. Ecopetrol midiendo el impacto de tener de presidente a quien tiene. En las últimas horas, aquí en Blue Radio, revelamos un memorando confidencial en el que el director corporativo, el director de cumplimiento de Ecopetrol, se llama Alberto Vergara, ordena retención de documentos físicos y electrónicos de 70 ejecutivos de la compañía, supuestamente
para preservar una información, para aportarla al trabajo de la empresa norteamericana que fue contratado. Suena a espionaje, se metieron a las oficinas, a los computadores, a los teléfonos. Entre ellos, en sexto lugar, aparece el mismo presidente de la compañía. Esa retención de información de correos electrónicos, de drives en los que guardan documentos elaborados en computadores o en teléfonos celulares, no solo del presidente Roa, sino también de vicepresidentes y directivos de filiales de Ecopetrol, o Col, por ejemplo, o Zenit, por ejemplo. Ya les voy a contar. La otra noticia económica del día es la decisión del gobierno que finalmente emitió el decreto anticipando la retención en la fuente para 5 sectores de la economía. Entre ellos sectores productivos como minería, cafetería, agroindustria, pero caficultura, quiero decir, pero también para sectores de educación y de salud, que tendrán que pagar este año, 2025, la retención o parte de la retención del 2026. El decreto es el 0572, cambia las reglas para retenciones y autorretenciones, que es una palabra técnica que entienden perfectamente las empresas y los contadores. Significa al final que muchas empresas, muchas personas tendrán o tendremos que pagar más impuestos este año, producto de la quiebra, de la falta de caja del gobierno, y van a recoger anticipadamente lo que debería ser una obligación para el 2026, que significará seguramente para muchos endeudarse para cumplirle al gobierno, una obligación totalmente imprevista para recoger plata, para recoger caja producto de la quiebra técnica en la que se encuentran por el muy bajo recaudo tributario. Es una mañana llena de noticias, llena de controversias. Hoy, segundo día de lo que el gobierno ha llamado paro nacional. Vamos a ver, será en las calles en donde se mida la fuerza política que tiene el gobierno, lo de ayer, con un inmenso aroma a fracaso. Hoy es jueves, será jueves de segundo capítulo, es el día de la Ascensión. Por eso es festivo el día el lunes. Próximo lunes. Claro, porque hoy se celebra el ascenso del Señor, de Jesús de Nazaret al cielo, 40 días después de la resurrección. En un país católico como el nuestro, usted sabe que hasta la Constitución del 86 este era un país católico oficialmente, se celebraban todas las fiestas religiosas. Esta es una. En el mundo, padre, hoy hay dos noticias. El golpe al presidente Trump. Un tribunal de Nueva York frenó las políticas arancelarias del presidente Trump, consideró que su poder no es ilimitado, golpe para Trump, y por el otro, la guerra de Trump contra las universidades y contra los estudiantes internacionales. Está diciéndole a Harvard que tiene muchos internacionales, que debe recibir especialmente menos chinos. El secretario de Estado, que es hijo de inmigrantes, en una batalla ahora contra los estudiantes inmigrantes. Bienvenidos, 6 de la mañana, 8 minutos. Un gusto saludarlos en este día jueves, otra vez día de paro, otra vez seguramente día de bloqueos. Es lo que temen las autoridades. Aquí está el resumen. Lo preparamos en Voces y Sonidos en Mañanas Blue. Tenemos que seguir caminando hasta nuestras casas. Cansados, estamos cansados de todas estas protestas. Sufriendo desde Cúcuta, con ideas de llegar a la casa si es posible. Un saludo a Petro. Aquí estamos los que lo apoyamos. El calvario para miles de ciudadanos arrancó muy temprano por cuenta del primer día del paro nacional. Muchos de ellos se gastaron hasta 6 horas de su día para poder cumplir con sus tareas laborales. Venimos de trabajar, nos dejan en la mitad de camino, tenemos que seguir caminando hasta nuestras casas. Usualmente, ¿cuánto se demora, por ejemplo, para llegar a la casa? Hora y media. ¿Y hoy? Como 2 horas caminando. Mientras unos protestaban por derechos y una reforma laboral, Que dejen el transporte, aunque sea público, trabajar. Pero están afectando a todos los trabajadores, los que trabajamos realmente. en el barrio Verbenal, mujeres de la comunidad utilizaron hasta pistolas sopladoras para apagar las quemas de los manifestantes. Estamos adaptados, porque le digo yo a ellos, ¿cuál de ustedes tiene esposa e hijos? Incluso expulsaron a los encapuchados que intentaban generar disturbios. ¿No tienen una mamá?
¿No quieren un papá? La situación más violenta fue en Santa Librada, al sur de la ciudad, donde la Undemo tuvo que despejar las vías y el enfrentamiento duró más de 3 horas. El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, 1.800.000 personas se vieron afectadas en Transmilenio, en el sistema de buses de Bogotá, por cuenta de estos bloqueos. 211 rutas se vieron afectadas. Para este jueves en Bogotá hay citadas movilizaciones sobre las 3 de la tarde en la plazoleta del Consejo de Bogotá. Este llamado lo están haciendo las centrales obreras mingas indígenas y algunos miembros del Pacto Histórico. Pero no fue solo en Bogotá donde hubo bloqueos y afectaciones. En diferentes regiones del país miles de personas tuvieron muchas dificultades. También hubo bloqueos en carreteras nacionales. Cientos de conductores de carga quedaron detenidos en las carreteras por las manifestaciones del día de hoy. Viene la señora. Vemos la Gavita. ¿Cuánto tiempo esperando en la carretera? Estamos ya hace mucho tiempo ahí esperando y aquí varados, nos toca bajar con estas maletas hasta abajo a coger carro, imagínese usted. En Cali hubo varios cierres viales y caos vehicular. La vuelta que tengo que dar ahora es impresionante para poder llegar a mi casa. En Manizales, a pesar de la lluvia, hubo manifestaciones que afectaron la movilidad en la ciudad. Yo hace rato no había salido y me vine por acá por la 22 a dar a este señor una cita y ya nos encontramos ese atrancón. En medio de las protestas en Bogotá y otras ciudades por el paro nacional, el presidente Gustavo Petro negó en su cuenta de X que su gobierno haya convocado manifestaciones, señalando que el paro fue llamado por cooperativas y centrales obreras. Por su parte, el ministro del Interior, Armando Benedetti, también se desmarcó de las movilizaciones. El gobierno nacional, ninguno de nosotros podemos convocar a las huelgas. Pese a la declaración del ministro del Interior, esto dijo el presidente Gustavo Petro en Barranquilla el pasado 20 de mayo. Que si toca ir a una huelga indefinida, el presidente no los tocará al pueblo de Colombia jamás, sino que se pondrá al lado del pueblo. El ministro del Interior, Armando Benedetti, aseguró que el gobierno podría reconsiderar la realización de la consulta popular si la reforma laboral es aprobada totalmente en el Congreso de la República. Podría pensar es que entonces se podría pensar en no hacer la consulta, pero ahora viene la etapa más difícil, que es la plenaria del Senado. El presidente del Congreso, Efraín Cepeda, respondió a la insistencia del gobierno nacional de que si el Senado no vuelve a votar la consulta popular antes del 1 de junio, será decretada. Pues absolutamente ilegal, es una violación a la autonomía de dos poderes públicos, no solamente el legislativo, sino el poder judicial. Se agrava la crisis en Ecopetrol. Renunció de manera irrevocable a la junta directiva de la petrolera la exministra Mónica de Greiff. La renuncia ocurre en medio de la polémica por el contrato de $5.578.000 para evaluar los riesgos de Ricardo Roa como presidente de la petrolera. El Ministerio de Hacienda expidió el decreto que cambia las reglas para las retenciones y autorretenciones en la fuente, lo que significa que muchas empresas y personas tendrán que pagar más impuestos por adelantado. El presidente de la ANDI, Bruce McMaster. Lo que tenemos entonces es una gran sorpresa para todas las compañías de estos sectores que no tenían planificado y que no habían proyectado tener que pagar esos niveles de impuestos durante este año. Por lo tanto, los vamos a obligar a que tengan que asumir una deuda que seguramente van a tener que financiar y por la cual van a tener que pagar intereses. La Procuraduría también le puso la lupa a la polémica por el uso de un avión de la policía para transportar a influencers cercanos al presidente Gustavo Petro el pasado 20 de mayo a Barranquilla, y por eso está investigando a los funcionarios del Ministerio del Interior y de la Policía para determinar si incurrieron en uso indebido de bienes del Estado. Mientras que el país vive un pulso político por cuenta de la reforma laboral y la consulta popular, tal parece que lo único que une a todos los congresistas del espectro político es evitar a toda costa bajarse el sueldo. Al final, tras varias votaciones de impedimentos, se desbarató el quórum, haciendo inviable la supervivencia de la iniciativa. La ponente, la senadora por el Pacto Histórico, María José Pizarro. Desde el año 2016 se han presentado 26 proyectos que se han hundido exactamente por lo mismo, porque se engaveta. Se engaveta quiere decir que no se pone en el orden del día, se deja ahí durmiendo el sueño de los justos. Se aprobó el traslado presupuestal y las vigencias futuras para iniciar el proceso de convocatoria pública para los proveedores que quieran participar en las elecciones de la Presidencia de la República y Congreso en las elecciones que se aproximan. El registrador nacional Hernán Penagos aseguró que se trata de una licitación de más de 2 billones de pesos. Se aprobó tanto el traslado presupuestal como las vigencias futuras requeridas para iniciar el proceso de convocatoria pública.
La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia dio vía libre a la extradición hacia los Estados Unidos de Willington Henao Gutiérrez, conocido con el alias de Mocho Olmedo, segundo al mando del Frente 33 de las disidencias de las FARC. El presidente Gustavo Petro tendrá la última palabra sobre su extradición. Desde Cartagena, la canciller Laura Sarabia aseguró que el gobierno brindará apoyo y asistencia consular a los jóvenes colombianos que se encuentran en Estados Unidos, luego de que el presidente Donald Trump anunciara que suspenderá los trámites de visado y permisos a estudiantes en ese país. La canciller confirmó que viajará en los próximos días al país norteamericano. En este momento seguimos en comunicación directa con cada uno de nuestros cónsules y sobre todo seguimos con las conversaciones con los Estados Unidos, poniendo sobre la mesa no solo este tema, sino muchos de los temas que nos competen en la relación bilateral. El nuevo sistema de reparto de alimentos en Gaza en manos de contratistas americanos sigue generando estampidas. 4 muertos fue el resultado de la última jornada y también siguen los bombardeos que matan a 44 gazatíes en las últimas horas. Mientras tanto, Israel, en plena guerra, autoriza la construcción de 22 nuevos asentamientos ilegales en la Cisjordania. El Tribunal de Estados Unidos bloqueó los aranceles impuestos por el presidente Donald Trump. Primera medida beneficiaría a Colombia porque precisamente los aranceles que la Corte está ordenada bloquear son aquellos del llamado Día de la Liberación del presidente Donald Trump, que allí está el arancel del 10% para Colombia, así como también para todas las demás economías en el mundo. Esos son los que ordena tumbar esta Corte, suspender en la brevedad posible. Ahora bien, eso se mantendría así presumiendo que la administración no hiciera nada más, pero ya presentaron una apelación frente a esta determinación del juez. Se cumplen 600 días de la guerra en la Franja de Gaza, que ha dejado más de 54.000 muertos. El representante permanente de Palestina ante Naciones Unidas rompió en llanto al hablar de la crisis de su territorio. Decenas de niños mueren de hambre. La imagen de madres abrazando sus cuerpos inmóviles, acariciándoles el pelo, hablándoles, pidiéndoles disculpas, es insoportable. ¿Cómo podría alguien? Disculpe, señor presidente. Tengo nietos. Sé lo que significa para sus familias. Atlético Nacional perdió el liderato de su grupo en la Copa Libertadores al caer en la última jornada de la fase de grupos ante Racing de Montevideo 1-0. Esto dijo al final del partido el entrenador de Nacional, Javier Gandolfi. No marcamos de visitante y estamos en octavo de final, quiere decir que hicimos algunas cosas bien. Y hoy creo que a lo largo del partido, más que nada en el primer tiempo, fuimos altamente superior al rival. Hoy el turno es para Once Caldas, que jugará ante Fluminense por Copa Sudamericana, y para Atlético Bucaramanga, que por Copa Libertadores jugará ante Colo-Colo. Ambos partidos a las 7:30 de la noche, hora colombiana.